Oiga, Rubencho, alboroto que se armó en Colombia con el hallazgo por, pues, bueno, por encontrar dos niños menores de edad en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, de origen africano ambos. Pues hermano, eso es apenas, como dicen popularmente, la punta del iceberg de lo que ocurre en un país como Colombia, que desde hace varios años se convirtió en puente, en paso, en zona de travesía de migrantes venezolanos y africanos y chinos y marroquíes, De todo. y ¿cómo se llama? Indios de la India, pakistaníes, toda esa gallada que quieren llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este es el paso más, digamos, geográficamente es como la más fácil. Ellos no van a dar la vuelta por Argentina, ni por Paraguay, ni No. por Ecuador, aquí en la esquina norte de América, América del Sur. Pero eso implica unos riesgos gigantescos, Rubencho, porque es que cuando llegan estos señores, estas personas, todos de origen pobre, humilde, muchos son bandidos, ya eso lo digo sin temor, muchos son bandidos, son sicarios, son gente lumpen que llaman, que viene de otros países. Cuando llegan a Colombia, tienen que meterse hacia Estados Unidos por Panamá. Y ahí hay una cosa que le llaman el tapón del Darién, que es una selva inhóspita, es un pedazo, no es muy grande, no es muy grande, pero es absolutamente casi que inaccesible. Y se meten por ahí 50, 200, con la guía de unos personajes que le llaman coyotes. Y se meten por ahí, llegan a Barranquilla, o llegan a Cartagena, o llegan a Medellín, o llegan a la ciudad y van de una vez hacia el Centroamérica, atravesando todos estos países, Panamá, Costa Rica, bueno, la ruta que tengan hecha, o México, y de ahí ya están al ladito casi, ¿no? Dicen, bueno, aquí ya estamos cerca, para llegar a coronar a Estados Unidos. Pues en El Dorado fueron encontrados dos menores de edad, Rubén. Un niño, una niña de 10 años africana y un niño de 13, entiendo, perdidos en el aeropuerto, deambulando de aquí para allá. La niña duró muchos días, encerrada en los baños, comiendo lo que lo daban los turistas, los pasajeros, y hasta que Migración Colombia, digamos, Se entendieron. percató desde varios días después. Claro, muchos días después. Cosas Eso raras, también pone, extrañas. cierto que Una pone en evidencia entredicho, ¿no? Sí, un niño en un aeropuerto en esas condiciones se detecta en horas. Sí, sí, inmediato. ¿Cuántos Siempre, policías hay en un aeropuerto? Decenas. Cualquier cantidad de policías, ellos se dan cuenta perfectamente cuando un niño está en unas circunstancias de abandono. De abandono. Claro que sí. Pues Rubencho, Un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giralt. No estaban buscándolo, simplemente, como dice usted, después de ir para allá y para allá y para acá, esos chiquitos, pues los dijeron, uy, aquí algo raro pasa. Y sí, los encontraron. Y esto genera pues una gran alarma en cuanto a la crisis migratoria que está padeciendo Colombia. Por ejemplo, las cifras no oficiales hablan de por lo menos 4.8 y 5.1 millones de venezolanos los que hay en Colombia, Rubén. En Colombia, solo en Colombia. Es el país con el mayor número de migrantes en toda la zona. Es Colombia por la vecindad con Venezuela, ¿cierto? Pero ahora resulta que el tema no es solo venezolanos. Ahora llegan de todas partes del mundo porque el paso de estas personas africanas del norte, del centro norte de África, de querer llegar a Europa vía Mediterráneo, esa está complicada, esa cosa se está Porque complicando. las medidas en Europa son más complicadas Sí. contra los migrantes que pretenden tal propósito, ¿no? Sí, claro, y entonces, y además porque es que el Mediterráneo debe tener millones de muertos migrantes, Rubén. El Mediterráneo es el cementerio más grande del mundo, dicen. Un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Giralt. Cargadas de migrantes es incontable. Un bote al que le caben cómodamente, hablando 20 o 15 personas, un bote de esos de hule, le meten 80 y 70 personas, Rubén, con niños, mujeres embarazadas, abuelitos, cuánta cosa. Entonces, Un incómodo momento fue el que vivió el ya la comandante de gente las dice fuerzas allá, militares, no, el general eso mejor Helder vámonos Giralt. para Estados Unidos, vámonos para la UNAI. ¿Se acuerda que hace unas décadas hablaba era de la Sí, UNAI? la UNAI. Vámonos para la UNAI. Entonces dicen... Para la USA. Para la USA. Entonces dicen, ¿por qué es que irnos para Italia,
a Francia o para España, la cosa no. Un incómodo Y antes momento fue el que vivió el llegaban a comandante de las fuerzas Marruecos militares, ahí el vecindad, general vecindad Helder con Girard. España, y pasaban a España por el canal, ¿cierto? El canal era fácil, pero ya no. Ya a las medidas se han incrementado, no obstante, algunos gobiernos mamertos progresistas que permiten aún la llegada y les dan salud, casa. Un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Girard. Pues esto es lo que está dejando en claro lo ocurrido con estos dos chicos, los casos de dos menores de edad. Una niña que estuvo cerca de 10 días escondida en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Colombia, y el menor también de 13 años. Un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Girard. Bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Hasta el momento, los colombianos han sido testigos de la migración inimaginable de venezolanos al país, pero ahora también llega de otras partes del mundo. Y es que un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares, el general Helder Girard. Solo del 2023. Más de 500.000 han cruzado la inhóspita selva del Darién entre Colombia y Panamá, en una frontera que además está plagada de unos bichos más un incómodo momento fue el que vivió el comandante de las fuerzas militares. Las guerrillas, esos son más peligrosos, porque esas expelen fuego, y no veneno, sino fuego de balas, de ese que quema y mata. Las guerrillas están ahí en el tapón del Darién. El récord de más de 500.000 supera lejos el año pasado. A esta altura del año pasado, Rubén, la cifra dice aquí, iban solo 248.000 a esta altura del juego. Y hoy día, en el año 2023, ya los registros mal contados hablan de más de 500.000 en solo 2023, para que usted mire el drama humanitario gigantesco que está ocurriendo aquí en las narices de todos estos países. Lo que indica que a los gobiernos se les está saliendo de las manos el tema. ¿Por qué, Rubén? Porque es que si ahí veía anoche unas imágenes, mire esto, de unos videos donde en los Estados Unidos, esta gente en Estados Unidos, cuando logran pasar toda esta cantidad de personas, pues los ponen como una especie de galpones, ¿no? Unos galpones gigantescos. Sí. Y el gobierno tiene que darles de comer, hermano. O tiene dos opciones, o los deja morir de hambre y sed, o les da de comer, pero eso le vale un billete al Estado. Mucho billete, tiene que si les da de comer, les vale un billete, sí. Y si no les da de comer, les vale la sentencia del mundo entero. Total, si no, pues en el ojo del huracán. Si bien los africanos siempre han tenido como objetivo llegar a Europa atravesando el Mediterráneo, lo que les comentaba anteriormente, convirtiéndose esto en uno de los continentes con el mayor número de migrantes a nivel mundial, como es el caso de la isla italiana de Lampedusa. En Lampedusa, imagínense que Lampedusa es una pequeña isla italiana, Rubén, que normalmente, y censados como lampedusanos, tiene 7.000 personas. ¿Sabes cuántos migrantes hay que no son de Lampedusa? A hoy, 8.900. O sea, hay más gente de afuera en Lampedusa que los propios lampedusanos. Increíble, absolutamente increíble. Ahora la ruta del Mediterráneo está considerada como la más peligrosa del mundo, junto con la del tapón del Darién en Sudamérica. Más de 30.000 migrantes han desaparecido de sus aguas desde el año 2014 en el Mediterráneo por querer llegar a Europa. El mayor flujo de migrantes africanos se ha establecido desde varios países del norte del continente como Argelia, Malí, Chad, Túnez, Congo, Guinea, Libia y Egipto, cuyas poblaciones se desplazan por manadas. Entre sus objetivos está llegar a Marruecos, frontera con España, y pisar las comunidades españolas de Ceuta y Melilla. Pero allí hay vallas gigantescas electrificadas que impiden el paso y ponen en riesgo la vida de toda esta gente. Ahora entonces, ya para finalizar, la mirada está puesta, como ya no pueden ir por el lado del norte del África para llegar a Italia o a Francia o Portugal, ahora dijeron, dar la vuelta. Damos la vuelta, y hay unas empresas muy bien montadas, queridos oyentes, que son lo que llaman coyotes, pero ahora son coyotes aéreos. ¿Qué son los coyotes aéreos que están operando aquí en El Dorado y operan en Buenaventura y operan en todos estos lugares? Estos tipos, vía celular, vía internet, vía redes sociales, se contactan en clave con el cliente que está, digamos, en Malí. Y le dicen, mire, listo, hermano, la vuelta, ¿cuántos son allá? Somos 4. Ah, bueno.
La vuelta le vale a $2.500 por cabeza. Entonces son $10.000. Ah, listo, listo. Consigne el billete y empiece la vuelta o hacen un trato del pago. Cuando ustedes lleguen al país que se llama Colombia, nosotros los vamos a estar esperando en tal parte y en tal lado y a tal hora y de tal manera ahí. Estamos así, le dan todas las señas, el coyote aéreo, porque ahora llaman que coyotes aéreos. Entonces llegan los tipos, sí, efectivamente, llegaron, un vuelo normal, una familia, en fin, no tiene ninguna sospecha, paga de un turismo normal, llegan en vuelo aéreo y ahí empieza a padecer la cosa, Rubencho. ¿Por qué? Porque los tipos llegan a Colombia, en efecto, sí, vienen desde todos estos países africanos o desde Pakistán, pero aquí en Colombia es a otro precio, lo mismo que cuando llegan a México, es a otro precio. El coyote se les voltea, recibe el billete que ya lo ha cobrado por adelantado, o los abandona o los deja a su suerte y le dice, esto no es conmigo, señores. Y ahí la pobre familia tiene que decidir qué hacer. Sigo adelante, revelo a las autoridades mi pretensión, qué hago, y el drama pues se complica terriblemente, porque el coyote, pues usted cómo va a confiar en un coyote, en un bandido, un tipo que le promete que le va a llevar al paraíso cuando usted sabe que de entrada está en un altísimo riesgo de que lo tumbe, de que le mienta. Otros casos pues coronan, digamos, ahora otros casos donde sí se logra el objetivo, pero en muchos casos el coyote pues vas por lo suyo, vas por su billete. A él no le importa si el otro corona o no corona. Le corona o no corona, y le importa un pepino si son niños, si son mujeres embarazadas. Miren los casos que uno ve en videos y en registros filmográficos de cómo estos sujetos mandan unas lanchas hacia el mar, alta mar, llenas de gente que se hundan. Aquí en el río, en el río de la frontera Estados Unidos-México, los coyotes dicen, sí, váyase por esta orillita, mira, allí por aquel lado está más pandito, del lado de la frontera mexicana, le dicen, sí. y tienen ahí 50 personas. Si ve por aquí, por allá, por ese lado, usted puede, vaya, pero es que el niño tiene 4 añitos, no importa, ahí a esta hora de la madrugada es fácil, no se preocupe, ahí no hay mucha corriente, y los meten, hermano, y chao, el coyote, hasta luego, vida mía, si te he visto no me acuerdo, hasta ahí llegó.